Señor. Bendito el nombre de Jesús. Es que estaba tan embelesado en la obra que no he abierto. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un día de regocijo. No es un día de tristeza, es un día de gozo. Porque el Señor resucitó. Gloria al Señor. Estoy contento de estar aquí con vosotros. ¿Me permitís que os tutee? A muchos os conozco, a otros no. Pero deciros que estoy contento de estar en este lugar. Hacía tiempo, quizás algunos años que no venía por aquí, iba a la otra iglesia. Soy obrero de Renuevo de Vida, gloria al Señor. Y quería compartir con vosotros una palabra que Dios ponía en mi corazón, que como ya han expuesto en esta mañana lo que es el sacrificio de Cristo o lo que Él hizo por nosotros así a grandes rasgos, voy a ir quizás un poco más para allá, queriendo quizás un poco hacer entender que tenemos que avanzar en este tiempo que estamos nosotros un poco más allá de la muerte. No quedarnos en aquel acontecimiento, sino avanzar a este tiempo que estamos. La Biblia nos declara, si leemos en Hechos 13, 14 al 39, voy a hacer una lectura larga porque la verdad es que me encanta y creo que si prestamos atención a la lectura no haría falta predicar, porque la lectura en sí ya nos habla de cuál fue el propósito del Señor. ¿Aquí lo vais a poner o lo leo yo desde aquí? Hechos 13, del 14 al 39. Son 25 versículos, los cuales yo quiero que los disfrutemos. Yo cuando voy a predicar en alguna iglesia y hay gente que no he visto, uso siempre el mismo ejemplo. Y está lejos aquella pared de aquí, ¿verdad que está lejos? Pues yo os invitaría, lo que pasa es que no lo vamos a hacer, a que hicierais un huequecito muy pequeño en aquella pared. Y estoy seguro de que si yo desde aquí lanzo puñados de trigo allí contra la pared, todos no van a entrar, pero también te garantizo que alguno entra. ¿Qué trato de decirte? Que la palabra que traigo estoy segurísimo de que toda no es para ti, pero que en medio de ella hay algún grano que pertenece a tu corazón. Alguna porción de ella. Y Satanás, que conoce la palabra, me ha visto prepararla, ha escuchado mis ruegos al Señor, él sabía que iba a venir aquí y ha visto cómo tú también has venido a este lugar, va a tratar de oponerse para que la palabra de Dios no germine en tu vida. Pero si tú dispones el corazón, la palabra de Dios hará la obra para la cual Dios la envía. Bendito el nombre de Jesús. Acompáñenme solamente un minuto, vamos a presentarnos delante del Señor. Preséntate tú también. La palabra es bendita en sí misma. No necesita ser bendecida, Dios ha bendecido su santa palabra. Pero yo sí necesito que intercedas por mí, que Dios ponga su palabra de una forma ligera en mis labios y que al mismo tiempo abra tu corazón para que la palabra entre y produzca. No regales la palabra a tu hermano, no digas esto es para aquel, esto es para el otro, no. La palabra dice que todos tenemos que salir a recoger el maná para alimento de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo yo me presento delante de ti juntamente con tu iglesia Renuevo Life. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Tú eres lo más importante de nuestras vidas. Has hecho que nuestra vida gire alrededor de ti. Y como hemos cantado, Señor, sin ti ya nuestra vida no tiene sentido. Queremos que sigas obrando conforme a tu propósito, que nos hagas entender tu propósito, tu misericordia. Y te queremos agradecer por la muerte y resurrección de Cristo, que es nuestra vida. Señor, toma mi vida y conforme a tu propósito, hazme útil en esta mañana, sabiendo y confesando delante de tu iglesia, Señor,
que no hay dignidad en el hombre para ser, Señor, ministrador de tu palabra. Que eres tú, Señor, quien nos hace aptos y quien nos capacita, Señor, para poderla administrar. Bendice tu pueblo y abre el corazón, Señor. Y presento todas las cosas en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Quiero alegría. Quiero alegría, quiero alegría, quiero alegría. No quiero que se queden ahí callados, no, quiero alegría. Estamos de fiesta, de regocijo. ¿Saben? El pueblo de Dios no es un pueblo triste ni abatido, lo van a entender. El pueblo de Dios es un pueblo alegre. La Biblia nos invita a cantar alegres a Dios. La Biblia nos invita a que en todo tiempo seamos agradecidos, que estemos con regocijo. Y van a entender, aún en medio de las tristezas. La Biblia nos dice, gozaos en el Señor. ¿Cuándo? Que la iglesia lo sabe. ¿Cuándo? Gozaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y siempre, siempre. No hay lugares intermedios. Gozaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Y eso lo decía el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos, está hablando de Pablo y los que le acompañaban, pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien se dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y entre todos vosotros que teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y presten atención, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Yo creo que eso merece un aplauso.
Bendito el nombre de Jesús. Creo que no podríamos explicar nosotros de mejor forma la obra de Jesús. Cómo Pablo sabe exponerla tan perfectamente y cómo hace ver que Cristo vino a morir por nosotros para que fuésemos justificados delante del Padre. Pero si miramos la vida de Jesús, la vida de Jesús vino con un propósito. Todos nos preguntamos, ¿por qué no vino Jesús en este tiempo? Que sería mucho más fácil. Él predica un mensaje por las televisiones y le oye el mundo entero. Pero sin embargo no vino en este tiempo, vino hace 2000 años, 2000 y algo. Los planes y propósitos de Dios no los entendemos, pero sí sabemos que Jesús vino con propósito. Él mismo nos lo especifica. Él mismo nos dice en su palabra, en Gálatas 4, 6 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo voy diciendo yo, aunque ustedes lo van a leer ahí, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito el nombre del Señor. Era, si no me oyes, te lo repito. Gálatas 4, 6 y 7. No, 4, ponlo al 4, perdón. 4 al 7. Sí, era el 4, lo he dicho yo mal. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, y vemos, Iglesia del Señor, que había un tiempo en el cual tenía que ser cumplido. Y lo vemos como el Señor Jesucristo, Él mismo viene diciendo que después que Juan fue encarcelado, Él viene diciendo, he aquí el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él mismo viene como un anuncio del cumplimiento del tiempo que Dios había destinado para Jesús. Jesús no vino ni un minuto antes ni un minuto después, sino el tiempo que Dios había establecido. Porque el tiempo de Jesús y la vida de Jesús tenía propósito. Bendito el nombre del Señor. Es en ese propósito que nos habla el apóstol Pablo conforme hemos leído, y es enviado para que fuésemos hechos hijos de Dios y liberados de toda esclavitud de la ley. ¿Sabes que por obras de la ley, yo sé que estáis bien administrados, por tanto lo único que voy a hacer es recordar que por las obras de la ley nadie puede salvarse? Hablaba nuestro hermano de los mandamientos que le da el Señor a aquel joven rico, y le dio los mandamientos difíciles, le dio los difíciles. ¿Por qué? Porque la ley se compone de dos clases de mandamientos, mandamientos hacia Dios y mandamientos hacia los hombres. El primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese te digo yo que es fácil cumplirlo. Es fácil, porque el que conoce a Dios es fácil que se enamore de Dios. Lo difícil es cumplir con el prójimo. Sabiendo Cristo esta gran verdad, no le dice ama a Dios porque él hubiera dicho le amo. Le dio otro y le dijo no matarás, no robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él dice lo he guardado desde mi juventud, lo he guardado. Y Dios da testimonio de él, lo ha guardado desde su juventud. No voy a entrar en detalles, pero una cosa es guardar y otra cosa es cumplir. Él los amaba desde el corazón, no sé si los cumpliría realmente, pero los amaba. Porque te digo una gran verdad, yo amo la ley de Dios. Está en mí el amarla, lo decía el apóstol Pablo, pero no el cumplirla, porque soy incapaz de cumplirla. Si no fallo en uno, fallo en otro. Y por eso estoy bajo la condenación de la ley. Y la ley decía que aquel que incumpla la ley tiene que morir. Por eso Cristo vino a morir por el hombre, pagando el precio que el hombre tenía que pagar. Porque el hombre no podía pagar el precio. No podía pagarlo por cuanto Dios... Si me lío no les predico un mensaje, pero miren, solamente Cristo podía cumplir con esa demanda. ¿Saben por qué? No sé si me haré entender, pero lo voy a lograr. ¿Saben por qué un ángel no podía venir a librarnos, que tenía que ser el mismo Dios? Porque el pecado que comete Adán, lo comete contra Dios. Y Dios es un ser eterno que habita y vive en la eternidad. Por tanto, cuando el hombre peca ese pecado y ese pecado llega hasta Dios, el pecado deja de ser dimensional en este mundo y se convierte en un pecado eterno. Y solamente un ser que abarque lo eterno puede llegar a lo eterno, pagar el pecado y volver aquí a lo temporal. Y ese no lo podía hacer nadie, sino solamente Dios. Dios es el que puede llegar a la eternidad, coger el pecado que está tocando el corazón de Dios, arrancarlo de él,
quitarlo del impedimento que impide esa relación con Dios y con el hombre y hacer una justificación que nos acerque hacia Él en la eternidad. Porque nadie puede abarcar la eternidad si no es Dios. Y necesitábamos al Dios hombre que viniera a redimirnos. Aparte de que los ángeles no podían hacerlo porque estaban manchados, habían caído ángeles. La generación angelical estaba manchada, al igual que la generación de los hombres. Con un solo hombre que pecó, todos los demás pasamos a estar bajo pecado. Con un ángel que pecó, todos los demás ángeles se manchó. Hay un versículo, no me acuerdo dónde viene, luego lo buscas si quieres en la concordancia, donde viene que Cristo no solamente reconcilió con Dios las cosas terrenales, sino también las cosas espirituales. Todas las cosas fueron reconciliadas por medio de Cristo. Y yo pregunto, ¿qué habría en el cielo que tenía que reconciliar Jesús? ¿Qué habría? Como mínimo, una pasada. Como mínimo, la conciencia de los ángeles. Los ángeles se preguntarían, igual que nosotros muchas veces, ¿para qué nos ha creado Dios? ¿Por qué ha permitido que pase esto? ¿Por qué, siendo tan poderoso, permitió que se rebelaran contra Él los hombres? Los ángeles se preguntarían, ¿por qué, si nos ha creado y es tan perfecto, por qué ha permitido que se rebelen los hombres? Porque Dios no se lo reveló. Cristo era y es, sigue siendo, porque no lo conocemos plenamente todavía, Cristo sigue siendo el mayor de los misterios. Él fue el misterio que reveló el Padre. Era un misterio hasta que se fue revelando. Y ese misterio ellos no lo entendían, no lo concebían, estaban en oscuridad en su mente como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en Cristo fueron quitadas muchas interrogantes. Y cuando Cristo nace y muere, la mente de los ángeles como que se llena de luz y dice, ahora entendemos por qué Cristo y por qué Dios el Padre permitió tanto, porque en Cristo hemos sido más que bendecidos. ¿Sabes? Yo me acordaba cuando estaban haciendo la obra de teatro, me acordaba de una expresión de María, de Elizabeth, de otros profetas, que de una forma o de otra lo dan a entender. En Juan 10:10 dice la Biblia que el diablo vino para robar, matar y destruir. Y les digo algo, a mí el diablo me destruyó. Pero cuando yo pensaba que él me quería, que la vida iba bien, me tiró a un estercolero. Me dejó tirado. Se olvidó de mí. Una vez que me vio destruido, dijo, ahí te quedas, porque es lo que estoy buscando, destruirte. Y me tiró a un basurero. Literalmente a un basurero. La Biblia dice, habla María. ¿Saben ustedes lo que era el muladar en Jerusalén? El muladar era el lugar donde se tiraban las basuras, los animales muertos, donde los prendían fuego para que el fuego fuese terminando con todo. Y allá al muladar tiraban todo lo inservible. Pero viene María y hace un magnificat al Señor y le dice, orando a Dios, cuando ella sabe que ha engendrado al Hijo de Dios, porque Él levanta del muladar al pobre y lo hace sentar con príncipes. El diablo te quita de las alturas y te hunde en el muladar y el basurero, pero Dios el Todopoderoso, el Misericordioso, el Santo, el Justo y el Bueno, no le importa remangarse, hurgar en medio de las basuras hasta que logra coger tu vida, levantarla, restaurarla y hacerla sentar con príncipes. Porque hoy, aunque no seas consciente de ello, hoy tú estás aquí sentado en medio de príncipes y princesas. Porque somos hijos del Rey. Eso merece un aplauso, aleluya, eso es para Dios. De tal forma, Cristo es necesario en nuestras vidas, que dice que por medio de su resurrección hemos sido nosotros justificados. Y hemos sido justificados gracias a la resurrección. ¿Saben ustedes lo que es el tema de la justificación? El tema de la justificación no es un tema de justicia, de transformación de vida, eso es otra obra. El tema de la justificación es un término legal por el cual una persona que es culpable se le declara inocente. Es una declaración legal. Si me puedo hacer entender para que disfruten esto que Cristo ha hecho con su resurrección, porque no les voy a dar versículos por no liarme. Luego, si quieren, los tengo ahí escritos, a quien lo quiera yo se lo doy, así no me lío. La Biblia dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La Biblia nos dice que fue hecho, dice que fue declarado. ¿Por qué fue declarado? Porque la resurrección es lo que garantizó que todo lo que Él había dicho antes era cierto. Si Él no hubiera resucitado,
y perdónenme la expresión, Dios sabe con qué temeridad lo digo, si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido el mentiroso más grande que hubiera existido. Y lo podrían haber dicho por todas partes. El mentiroso que se las daba de grande, pero no ha demostrado nada. Y su muerte en sí no hubiese valido nada si él no hubiera resucitado. Pero la resurrección hizo que todo lo que él había proclamado cobrara sentido y valor. Porque se demostró que ni una sola palabra había sido mentira. Y se manifestó a todos los que él quiso. Y el apóstol Pablo da testimonio, incluso a 500 personas de una vez se manifestó él. Y esa resurrección es la que garantiza que yo he sido justificado realmente. Porque lo hermoso de Dios, me acuerdo de dos pasajes, estoy yendo un poco, pero prefiero dejarme guiar por el sentir del Espíritu Santo. Quizás haya alguien que sienta que necesite esta palabra. Lo hermoso de Dios es que ha venido a tu vida porque puede. Hubo una vez un leproso que se acerca a Jesús, capítulo 8 de Mateo, y dice: maestro, si tú quieres, puedes limpiarme, si quieres. Jesús le toca y dice: quiero, se limpio. Y le toca, no voy a entrar en el detalle ese. Pero luego hay otro hombre que tiene un hijo que cae en el agua y en el fuego, y este hombre le dice: maestro, he traído a mi hijo y no han podido tus discípulos, si tú puedes, ayúdanos. Y Jesús le dice: al que crees, si crees, se puede. Creo, vale, lo hacemos. Y el hijo es libertado del demonio que le atormentaba. Uno le dice si quieres y otro le dice si puedes. Uno duda de que quiera, no duda de que pueda, sabe que tiene poder para hacerlo, pero él, como leproso que ha recibido tantos golpes, que ha recibido tantas piedras, que ha recibido tantas maldiciones, es él que se ha sentido tantas veces rechazado y ve a un hombre, a un profeta, él no ve al Hijo de Dios, ve a un profeta que hace milagros, dice: yo no sé si este quiere sanarme, por tanto voy a ir donde él, sé que puede. Y le dice: Señor, yo sé que puedes, pero si quieres, porque lo que dudo es que quieras, tú puedes sanarme. Y Jesús le toca siendo un leproso, porque ese hombre estaba falto de afecto, de toques personales, de toques cariñosos. Y Jesús, que no es como los demás, no solamente le sana, sino que primero le toca diciendo: mira, yo no te desprecio, yo te acojo y te toco, porque a mí no me da asco de ti, yo te amo y voy a morir por ti. Este es el sentir del corazón de Jesús. Y le toca, y cuando le toca se restaura. Y el otro viene y le dice: Señor, si puedes. Este no duda de que quiera, este duda de que pueda. Pero te voy a dar una buena noticia. No sé lo que ocurrirá en tu vida, no sé lo que necesitarás, pero aquel que quiere y puede es el que ha venido a tu vida y te dice: no solamente puedo, sino que quiero realizar lo que se necesita en tu vida. Y este es Cristo el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cristo no solamente puede, Él quiere ayudarte. Él quiere sacarte de esa situación. Y la justificación que estaba hablando, que Cristo ha realizado en nosotros, es la que nos acerca al Padre y nos garantiza que podemos recibir todo esto. Porque la justificación es el acto de ser justificados. Debía poner un ejemplo. Imagínense que yo he matado 2 personas y soy culpable porque las he matado. Y cuando me llevan delante del juez porque soy culpable de los asesinatos, el juez me dice: ¿es usted culpable? Sí, no le puedo engañar, he sido yo. Bueno, pues yo te declaro inocente. Supongamos, yo te declaro inocente. Yo voy por la calle y a mí me dicen: asesino, asesino. Yo les pregunto: ¿tienen razón o no? ¿Es verdad o no? Soy un asesino. Pero yo me puedo reír en la cara de los que me lo dicen y decirles: bueno, vosotros decid lo que os dé la gana, pero a mí hay un juez que me ha soltado, por lo tanto, soy libre. Esa es la realidad. Esto, en cierto modo, es justificación, pero no es toda la justificación. ¿Por qué? Porque me encuentro con un problema con Dios. Y es que el juez que a mí me ha declarado inocente, habiendo matado a 2 personas, es un juez que no es un juez con una buena moral, no es un juez justo. Porque si hubiese sido justo me tendría que haber condenado. Me encuentro con un problema. Y es que delante de Dios, ¿cómo puedo ser declarado inocente siendo culpable? Hay un gran problema. Si Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo, tan justo, que
que lo podemos entender cuando en primera de Juan nos dice el apóstol, en la tercera ahora no estoy seguro, nos dice el apóstol: hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo cuando leí ese versículo me temblaron las piernas. No sé por qué Dios me dio revelación. Estaba estudiando la palabra, estaba estudiando y empecé a temblar. Las piernas me temblaron. Y dije, pero bueno, ¿cómo me puede decir eso, Juan? ¿Qué consejo me está dando? Es como si eres tú el que matas a dos, estás llorando y yo que soy amigo tuyo me acerco y te digo, ¿qué te pasa? Que acabo de matar a 2 personas. Y digo, no temas, no tengas miedo. Si has matado a 2 personas, acércate al juez fulano, que es un juez justo. Te tienen que temblar las piernas. Te estoy enviando a un juez que es justo. Y el apóstol Juan dice, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y no dice el misericordioso, el bueno, el gran, no, el justo. ¿Por qué menciona la justicia en vez de otra característica? Porque si Cristo ha muerto por mis pecados y me acerco a Él en arrepentimiento, es imposible que los vaya a pagar yo, porque un pecado Dios no permite que se paguen 2 veces. Y si se ha pagado una y yo lo reconozco, el sacrificio de Cristo perdona mi pecado y con justicia me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que yo no voy a pagar lo que he hecho porque lo ha pagado Él. Por eso acércate a Jesucristo el justo. Acércate a Jesucristo el justo sin miedos, si lo ha pagado Él todo. Que no ha pagado media vida tuya, que ha pagado tu vida entera. Acércate sin miedos a Jesucristo, que Él es el justo. El que no va a permitir que lo pagues tú porque lo ha pagado Él. Y cuando entramos en esta justificación, el Padre puede decir, bueno, yo me puedo acercar a Dios y decirle, Señor, es que me da miedo porque eres justo. Y aunque me declares inocente, no lo vas a hacer porque eres justo. Tú no puedes ser sobornado, no te puedo comprar. ¿Cómo puedo quitar mi culpa? Y aquí sí que tengo que decir, en base a la misericordia de Dios, que no lo logro entender. Jesucristo no me ha dicho cómo, pero sí me ha dado una pequeña idea. Y es el método de la suplantación. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es cuando Jacob obtiene la bendición de Esaú. Se disfraza como Esaú y disfrazado de Esaú entra el padre y el padre le bendice creyendo que es Esaú. Aunque está mal puesto el ejemplo, pero es para que se entienda. No lo bendice porque es Jacob, lo bendice creyendo que es Esaú. Entonces, en ese cambio de papeles que hace, que me reviste a mí revestido del Señor Jesucristo porque Él quiere ver a Cristo en mí y es Cristo en mí la esperanza de gloria. Cuando el Señor me reviste del Señor Jesucristo, cuando el Padre me logra vestir de lo que es la persona de Jesús, la Biblia dice, desechad al viejo hombre y vestíos del Señor Jesucristo. Cuando yo me presento delante del Padre vestido del Señor Jesucristo, Él con toda legalidad me declara inocente y justo porque no está viendo al Ramón, está viendo a su Hijo Jesucristo en mí. Por tanto, con toda rectitud y sin faltar a su honor, ni a su veracidad, ni a su justicia, Él puede declarar, tú eres inocente, porque lo está declarando en Cristo, que es la persona que está viendo, revistiéndome a mí. Por eso, la justificación se realiza en el medio de la muerte de Cristo, que logra tomar mi propia vida y presentarme delante del Padre como si fuese Jesús, como si fuese una persona que jamás ha pecado. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y preguntamos, bendito el nombre del Señor. Tú dime que no me mueva mucho, me he dado cuenta de que te estropeo. Gloria al Señor. Miren, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, una obra ya realizada, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Decían en la obra que Cristo cumplió la voluntad del Padre, y lo hizo. Él mismo nos habla en el Evangelio de Juan y nos dice, Padre, he acabado la obra que me diste. Y lo estaba haciendo, como digo, no puedo entrar en muchos temas, pero agranden el mensaje. Yo pregunto, ¿Cristo había terminado la obra? No, todavía no había muerto. Pero Él la da por hecha, sabiendo que va a ocurrir
como él puede decir, como él podía profetizar que Babilonia sería destruida 500 o 600 años antes de que aconteciese, y así ocurrió. Y él, estando seguro de lo que va a ocurrir y que a su vida la va a dar, dice: Padre, he acabado la obra que me diste. Y lo está diciendo verdaderamente porque desde la mente del Padre esa obra está concluida desde antes de la fundación del mundo. Está hecha. He acabado la obra que me diste, así que glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Cristo termina la obra, y como decían los hermanos, nadie le quita la vida, sino que Él la pone voluntariamente. Para poder entender un poco la muerte de Cristo, que es lo que estamos recordando hoy, la muerte, la resurrección, todo el tramo de Jesús, para poder entenderla hay que entender los papeles que Jesús asumió en ese sacrificio. Y es que el Cordero tenía que ser inmolado por el sumo sacerdote, y Hebreo nos dice que Cristo era y es el sumo sacerdote. Lo creemos, ¿verdad? Por tanto, cuando Él dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo voluntariamente, tiene mucho más sentido, porque quiero que caigas en esto y que agradezcas a Dios por este gran acto de amor de Jesús. Jesús pudo haber acortado su agonía mucho, pero no la hizo. Tendríamos que preguntarnos, investigarlo cada uno, porque no tenemos tiempo para exponerlo aquí, ¿por qué Jesús no acortó su agonía? ¿Por qué la llevó hasta el máximo? ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué tanto martirio, tanto sufrimiento? Si Él dice: nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Y solamente murió cuando Él quiso morir. Nadie se la quitaba. Cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento murió. ¿Por qué le entregó el espíritu? Si no lo entrega, todavía está vivo hasta hoy. Pero lo entregó y murió. Y lo que me hace entender es que todo sacrificio llevaba un proceso. Tenía que haber una purificación, un lavado del animal, un degollado para que la sangre saliera, tenían que ser limpiados los intestinos, tenía que ser lavado, tenía que ser ofrendado, tenía que ser, si era de expiación también tendría que ser quemado. Una serie de cosas que se fueron cumpliendo en cada acontecimiento de Jesús. Por tanto, Jesús, como sumo sacerdote, no podía morir cuando Él quisiera, sino que tenía que morir cuando el sacrificio estuviese preparado para ser ofrecido. Por tanto, en todo el proceso suyo va preparando su cuerpo. Él toma el control del sacrificio y lo va presentando como sumo sacerdote, se lo presenta al Padre, es su propio cuerpo el que presenta, su propia sangre la que derrama, y va preparando cada acontecimiento, controlando Él, no lo controlaban los demás, controlando Él cada acontecimiento que pasaba. Y cuando ya está todo preparado, Él como sumo sacerdote se presenta delante del Padre y le dice: Padre, todo está consumado, recibe mi espíritu. Por favor, pueden glorificar a Dios con un aplauso. Ese aplauso para el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Por tanto, regocíjate. Jesús no solo es tu Cordero, sino que es tu sumo sacerdote. Aquel que garantiza que eres acepto delante del Padre, porque nunca se ha presentado un sacrificio más glorioso que el sacrificio de Jesús. Por eso se anularon todos. No sé por qué tiempo voy, así que me paso un poco, porque no quiero cansarles. Pero miren, en Romanos 1:4, ese sí lo vamos a leer. Me he pasado bastante del mensaje. Romanos 1:4 dice, quiero que presten atención a cada palabra porque no voy a entrar en todo ello sería un mensaje, pero sí se lo quiero resumir muy brevemente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Si se dan cuenta de lo que hemos leído, lo que les he dicho antes, Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Si no hubiera habido resurrección aquí en estos términos humanos, nunca hubiera sido reconocido como el Hijo de Dios. Aquí en la tierra estoy hablando. Allá en el cielo era conocido como el Verbo, se le conocía de esas maneras. Como Jesús no era conocido porque ese nombre no existía, se dio a conocer aquí en la tierra. Y como Jesús le vamos conociendo, Jesucristo el ungido, y cuando Él resucita, reconocemos que es el Hijo de Dios. Sus propios discípulos, sus hermanos, incluso Jacobo, su medio hermano carnal, se convierte al Señor en una resurrección que tiene el Señor delante de él y empieza a predicar a Jesucristo. Y mediante esa resurrección Él es
declarado. Como les he dicho, no es hecho hijo de Dios. Nadie les diga que Jesucristo fue hecho hijo de Dios por medio de su obra y su resurrección, como hay algunas religiones por ahí que lo dicen, que Jesucristo es un ser creado que fue hecho hijo de Dios por medio de su obra. Mentira. Jesucristo era hijo de Dios antes de existir, en el lugar que ocupa dentro de la Trinidad. ¿Me permiten? Es que la Biblia hay que leerla entendiéndola. Quizás lo que les digo, muchos chocarán conmigo, yo lo entiendo, muchos chocarán conmigo, pero a mí hay cosas que yo me pregunto en la Biblia que siempre me llaman mucho la atención y me pregunto cosas. Por ejemplo, Jesucristo dijo una vez, porque nadie sabe la venida del Hijo del Hombre, ni siquiera el Hijo, sino solamente el Padre. Yo pregunto a la iglesia, ¿ustedes creen realmente que Jesucristo, el Hijo de Dios, no lo sabe? ¿Lo creen, verdad? Que no lo sabe. Lo creemos, lo creíamos todos. Yo cuando empecé a examinar la Biblia, sí creo que Dios no miente, pero que no está hablando como el Hijo de Dios eterno, sino como el Hijo de Dios terrenal. Se lo explico. Una vez los discípulos le presentan el templo, las piedras hermosas, y le dicen, mira, maestro, qué piedras tan hermosas tiene este templo. Y Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice la Biblia que la gente se rió de él. 46 años hemos tardado en construirlo y tú en 3 días lo vas a levantar, venga. Y se empezaron a reír. Pero dice la Biblia, pero Jesús no hablaba del templo de piedra, sino del templo de su cuerpo. Por tanto, Jesús no mintió. Jesús dijo una verdad. Y cuando él dice, ni siquiera el Hijo lo conoce, hay que saber de qué Hijo estaba hablando, si el Hijo de Dios o el Hijo según la carne que crecía en estatura y en sabiduría. Porque él tiene las dos naturalezas. No sabemos dónde se unen las dos, pero sabemos que tiene dos. Una que desde niño tuvo que empezar a aprender las cosas y que tenía que crecer como los demás hombres e ir conociendo las cosas en sabiduría, y otra que era el Hijo eterno que conoce todas las cosas sin que nadie se las diga. Entonces, ¿desde qué perspectiva de Hijo estaba hablando? Porque yo entiendo una cosa, si el Hijo de Dios eterno no sabe a qué hora tiene que venir, hay una cosa que el Padre sabe que Él no sabe. Por tanto, ya no es igual al Padre, porque el Padre tiene algo más de sabiduría de la que Él tiene. Y la Biblia dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud y que en Él habita todos los misterios y toda la sabiduría. Si en Cristo habitan todos los misterios y toda la sabiduría, no puede haber nada que Él no sepa. ¿Me van captando? Entonces, como Hijo de Dios, Él sabe a qué hora tiene que venir. Como Hijo de hombre, no. Pero como Hijo de Dios sí lo sabe. Y si Él dice, ni el Hijo sabe la hora en que tengo que venir, no miente, porque está hablando conforme a su naturaleza humana y no lo sabe. Pero conforme a la divina conoce todas las cosas. ¿Cómo no va a saber Cristo el momento si todo está creado por medio de Él, para Él, en los designios eternos? Si fue Él quien creó todas las cosas, ¿saben de qué forma la creó? Es que me pierdo si empiezo a hablarle, me pierdo. El Padre desea, el Hijo lo pronuncia porque Él es el Verbo y el Espíritu Santo lo hace. Esa es la conexión de los tres obrando. El Padre tiene un sentimiento y cuando el Padre lo tiene, el Hijo desea darle eso al Padre. El Hijo lo desea y dice, Padre, ¿qué deseas? Un mundo. Hágase el mundo, y el Verbo habla, y por la palabra que es el Verbo se crean todas las cosas, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Antiguo Testamento no nos da testimonio de que sea Jesús, pero el Nuevo sí, sin Él no se ha hecho nada. ¿Y quién es Él? El que pronuncia la palabra y el que se realiza. Él es la palabra que hace todas las cosas. Pero luego Él tampoco las trae a la manifestación, sino que la pronuncia. Y hay otro ser en la Trinidad que es el que tiene el poder de realizarlo. Los tres pueden, quiero que me entiendan, para que nadie se crea que estoy diciendo algo. No, los tres pueden hacer lo que les dé la gana. Son la Trinidad todopoderosa, pero cada uno trabaja en conexión con el otro perfectamente, en una unidad perfecta. Y cuando el Padre lo desea y el Hijo lo pronuncia, el Espíritu lo realiza. Esa es la obra perfecta. Déjenme que les vaya un poco más adelante. ¿Me permiten 5 minutos más y acabo? 5 minutos. Hay un versículo que en una lectura tan larga se nos ha escapado, que es Hechos 13, 36. He hecho una lectura un poco larga. Presten atención. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bendito el nombre de Jesús. Préstenme, ahí, déjalo ahí, no lo quites, el 13:36. No lo quites ahí. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios,
durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Les he hablado de que la vida de Jesús tuvo propósito. No vino por ventura, vino con un propósito definido en la tierra y cumplió su propósito. No se fue sin cumplirlo, murió por todos los hombres, pero la obra de Jesús ha quedado en cierto modo inconclusa. El apóstol Pablo dice: a mí todavía me queda por sufrir en mi cuerpo lo que queda por sufrir de los dolores del cuerpo de Cristo. O sea, como diciendo, yo tengo que continuar una obra que él todavía no ha sufrido, pero que me toca a mí, como esto es sabiduría espiritual, como parte de su cuerpo. Porque somos cuerpo de Cristo. Y no es una palabra a la aventura, no, es una palabra real y literal. Somos cuerpo de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Él está como cabeza en el cielo, nosotros como cuerpo aquí, pero un día seremos unidos a la cabeza sin separación. Nunca más, quiero que entiendan, jamás, sino que estaremos unidos completamente, disfrutando como cuerpo de Cristo, unido a la cabeza que gobernará todo el cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Y si analizamos este propósito que Cristo concluyó, a lo largo de la historia que hemos leído en el capítulo 13, que luego te la lees en casa detenidamente parándote en cada palabra, entenderás cómo nos habla de hombres de Dios que fueron escogidos para propósitos definidos. Y yo te quiero decir que te acuerdes de Abraham, llamado por Dios en Ur de los Caldeos, cómo le promete unas cosas y se las cumple. Después de Abraham, Isaac, Jacob, viene José, desde el capítulo 37 al 42, si más no recuerdo la historia de José, el 45, y cómo Dios trata con él de tal forma que hace una obra conforme al propósito del Señor. Y cuando ve que su familia se inclina delante de él, se acuerda del sueño que antes no se había acordado, se acuerda del sueño que le da el Señor de las espigas y las estrellas, y sabe que el sueño que Dios le dio se había cumplido, que era un propósito a que el sueño se cumple. Después de él se levanta Josué, se levanta David, como hemos leído, pero quiero llevarles a este lugar. Ni Abraham, ni José, ni David, ni Jesús fueron contemporáneos. Todos vivieron épocas distintas. Todos vivieron cada uno su época. Y cada uno en su época cumplió un propósito. Todos sirvieron a Dios. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, presten atención a esa palabra, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido. ¿Pero qué hizo David conforme a la voluntad de Dios? Sirvió a su generación. José sirvió a su generación. Abraham sirvió a su generación. Jesús es el único que sirve a todas las generaciones. A todas, es el único. Pero también, humanamente hablando, sirvió a aquella generación. No está físicamente en esta. Por tanto, quiero llevarte a este lugar y concluyo. Si Dios tomó a David y sirvió a su generación entonces, en aquella época, porque David no está sirviendo en esta. José no está sirviendo en esta. Murieron y acabaron su propósito. Quiero decirte ahora que esta es la generación que Dios te ha concedido a ti. No están ellos, esta es la tuya. Y David y los demás sirvieron a Dios según la voluntad de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿tienes claridad de cuál es el propósito de Dios en tu vida hoy? ¿Qué pide Dios de ti hoy? Hemos entendido el propósito de Jesús. Murió, resucitó para hacernos libres de la esclavitud de la ley, para declararnos hijos de Dios con poder y para hacer que el reino de Dios se aproxime a nosotros y lo abracemos. Esta fue la voluntad de Jesús. Pero luego, él sabía que iba a partir y dio un mandamiento. Y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, da una clase de señales, seguirán a los que creen. La primera voluntad de Jesús para tu vida después de resucitar fue que no callases. Que dieses testimonio de Jesús allá donde estés, porque no solamente en tu casa, sino que lo alargó hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. No puedo alargarme mucho, pero déjame decirte esto, porque quiero que lo tengas como una impronta en tu vida de una realidad del Evangelio. Cristo nunca se equivoca, ¿verdad? Nunca. Entonces,
Él mandó a predicar hasta lo último de la tierra. Sí, sí. Pero ¿cómo empieza? Id y predicad el evangelio y empezad por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No puedes conquistar lo último de la tierra si primero no conquistas Jerusalén. No quieras conquistar al vecino si primero no conquistas tu casa. Tienes que empezar por partes. Conquista tu casa. Si tienes que cambiar conceptos y cosas de tu vida, hazlo. Si tienes que humillarte, hazlo. Si tienes que pedir perdón, hazlo. Si tienes que ser más bueno, hazlo. Si tienes que pedir perdón al hijo, el hijo al padre, hazlo. Porque el evangelio se empieza conquistando nuestro propio territorio. Y cuando conquistemos nuestro territorio, proseguiremos hacia el del vecino, hacia el de más allá y hasta el final del mundo. Pero por partes, porque nuestro testimonio no es válido. Si allí tenemos buen testimonio, pero en nuestra casa no lo tenemos. Bendito el nombre de Jesús. Por tanto, esta es la conclusión del mensaje. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, porque a la verdad David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios, ¡oh, cómo me encanta esto! Es que me tiraría media hora repitiéndolo. Iglesia del Señor, Dios quiere que tú sirvas a tu generación según la voluntad de Dios. Esto merece un aplauso. Eso merece un aplauso. Y te digo algo. Tu vida no es sin sentido. Tu vida tiene propósito. Tienes cosas que te quitan el cumplir el propósito de Dios. No puedo irme sin deciros esto. No puedo. Me golpeé aquí. El propósito de Dios no es sencillo. No es jauja, como decimos aquí, no sé si por otros países se dirá, no es jauja. Jesucristo no vino a darnos un camino de rosas, no nos mintió. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esa es la promesa de Jesús. Coged vuestra cruz y seguidme. Esa fue su promesa. No es fácil seguir a Jesús. No lo fue para Jesús. Hacer la voluntad de Dios fue un camino de dolor y de sufrimiento grande y terrible. Pero cuando uno está cumpliendo la voluntad de Dios, sobreabunda de gozo en todas sus tribulaciones. ¿Y cómo se puede conseguir cumplir el propósito de Dios sobreabundando de gozo en todas las tribulaciones? ¿Estáis grabando? Luego lo colgáis en internet. Estamos en directo. Entonces me siento un poco cortado de decirles lo que les digo. Pero si hay alguien hoy día, no conozco a los demás, me guío por mí, que puede hablarles de qué es sufrida la voluntad de Dios, soy yo. Y no puedo ser más claro por si me ve alguien de mi familia, especialmente mi esposa. Honrar a Dios cuesta. No en vano dijo el Señor, el que me sacrifica alabanza, este me honrará. Porque sacrificar alabanza no es cantarle, no es ponerte media hora de oración en tu casa. Sacrificar es matar algo que tiene que morir. ¿Y sabes cuándo sacrificas alabanza a Dios? Se la sacrificas no cuando todo te va bien, no cuando estás sano. A Dios le sacrificas alabanza cuando estás en medio de una enfermedad dolorosa y te hincas de rodillas y le dices, Señor, yo te adoro y te bendigo. Y te sigo amando con todo mi corazón y que está mi vida, que se haga tu voluntad. Esa es una alabanza que honra a Dios, porque no solamente le estás alabando, sino que le estás sacrificando alabanza en medio del dolor. Si me permiten, yo les pongo un versículo y lo van a entender muy fácilmente. En Hechos 16. A ver si lo encuentro, más o menos por el 12-13. A ver si es por ahí. Lo digo así de memoria. Un poco antes, quizás 2 o 3 versículos antes. Más. Uno más. Uno más y ese sí que es. Ahí. Miren, presten atención a cada uno de ellos. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Continuamos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Seguimos? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Seguimos? Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el siguiente día a Neápolis. Y de allí a Filipos, presten atención, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Quién es el que se le aparece y le llama? Un varón macedonio. ¿Cuál es la primera provincia de Macedonia que tocan? Filipos. Hasta ahí. Cuando el apóstol Pablo quiere predicar la palabra, se van a Frigia y a Panfilia, quieren entrar y el Espíritu Santo no les deja. Le dice: no entres a esos lugares a predicar. Cuando van a Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permite. Se les opone y tampoco pueden entrar. Y estando de noche durmiendo, el Espíritu Santo hace que tengan una visión en el sueño y ven a un varón macedonio que les dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Y cuando llega Pablo a Macedonia, se pone a predicar la palabra y todos sabemos lo que ocurre. Se fuera un demonio de una muchacha, le llevan a la cárcel, le pegan el palizón del siglo, lo revientan y le meten en la cárcel de más adentro. De tal forma que le ponen en un cepo con las espaldas pegadas a la pared, lleno de dolor por todas partes, y vemos algo incomprensible. Pablo se pone a cantar alabanzas. Y te preguntas: ¿qué hay de bueno, Pablo, en que te pongas a cantar alabanzas? ¿Por qué? Si te tenías que estar revelando, porque entiendan los pasajes. Quiere irse a Frigia y a Panfilia y el Espíritu Santo dice: no, allí no. Quiere irse a Bitinia y dice: allí tampoco. Te voy a dar yo donde tienes que ir. Y le manda que vaya a Macedonia. Y entra en Macedonia y lo revientan. Pero bueno, Señor, ¿qué quieres conmigo? No me dejas ir a aquellos dos lugares y me mandas aquí a Filipos para ser reventado de una paliza. Pero te digo algo. Pablo tenía muy claro que ir a Filipos había sido la voluntad del Espíritu Santo. Y cuando uno tiene claro que la voluntad del Espíritu Santo es el sufrimiento, no duda en adorar a Dios en medio de su sufrimiento. Porque es la perfecta voluntad de Dios la que está obrando y no tus propios gustos personales. Por tanto, ¿sabes cuando honras y glorificas al Señor? Cuando el propósito que Dios te ha ordenado en medio de tu generación se cumple no conforme a tu propósito, sino conforme al suyo, aunque sea doloroso. Y quiero que esto se te grabe en el corazón. ¿Cuántos quieren honrar a Dios en el propósito? ¿Cuántos? Por favor, di amén. Te invito a que cierres tus ojos, a que tengas unos momentos de meditación. Y voy a terminar haciendo un par de llamados breves. Yo quiero orar por los enfermos. Ahí donde estás, no voy a orar uno por uno. ¿Hay alguien enfermo aquí? Si hay alguien enfermo, que se ponga de pie.